bienvenidos al Timón del Mundo, Anfisa, Elevorense, ¿qué tal estáis? Buenas tardes. Bueno, sí son buenas para todos los que las tengan buenas, bien, y los que no, les deseamos que mejoren. Me sumo a lo que dice Lo Anfisa. primero, muchísimas gracias por vuestro tiempo. Vamos a hablar de la actualidad de la guerra de Ucrania. En Elevorense, empiezo por ti. Si quieres, empezamos un poco por el frente militar y algunas acciones que están llevando a cabo con éxito el ejército ucraniano. Así que empieza por donde tú quieras con las últimas noticias. Hombre, no es una noticia nueva, pero sí es una noticia muy interesante. Desde hace 3 semanas el ejército ucraniano le está atizando fuerte a la retaguardia del ejército ruso, sobre todo en el frente sur, el frente de Zaporilla, porque está haciendo una interdicción muy buena sobre la carretera que corre paralela al frente, más o menos. Esta es una carretera que circula, por así decirlo, haciendo un bocadillo entre, por un lado, el frente al norte y el mar de Azov al sur. Por ahí discurre la mayor parte de los suministros del ejército ruso del frente sur. Por ahí se llega también al frente del Dnieper, al frente de Jersón. Por ahí también se puede llegar a Crimea. Y como es una vía principal de abastecimiento para las fuerzas de invasión rusa, pues Ucrania está atacando muy duramente, les está imponiendo un peaje muy duro, sobre todo hemos visto centenares de camiones que transportan combustible en llamas y les están haciendo daño. Esa es una de las razones por las cuales se está desabasteciendo Crimea en cuanto al suministro de combustible, tanto para uso militar como para uso civil. Hombre, sobre todo para uso civil, porque las autoridades militares lo normal es que requisen todo el petróleo disponible para su propio uso y los civiles, pues lo que les quede. Y es muy interesante porque, que yo recuerde, es la primera vez que estamos viendo un ataque tan duro de Ucrania sobre la retaguardia rusa, sobre todo sobre las líneas de abastecimiento. Y además en la última semana estamos viendo algo muy interesante, que es la respuesta rusa al ataque ucraniano, porque en la primera semana los ataques pillaron un poco de sorpresa y las bajas eran enormes. Ahora estamos viendo cómo Rusia está utilizando contramedidas de todo tipo, está camuflando los camiones, que eso es muy divertido ver cómo, porque eso, pequeño detalle. Los drones ucranianos todos tienen IAs que son capaces de reconocer la marca, el modelo y características del vehículo de transporte. Entonces, aunque tú lo camufles, es muy difícil que la IA se confunda y tome un autobús de pasajeros por un vehículo militar. Entonces, cuando atacan, incluso aunque el vehículo esté pintado de civil, lo que saben es que lleva una carga de utilidad militar. Pero estamos viendo cómo Rusia está tratando de interferir este tipo de ataques. Esta misma tarde he estado leyendo que quieren interferir Starlink, por lo menos en esa zona, para evitar que los drones ucranianos tengan la posibilidad de guiarse mediante GPS y se pierdan, básicamente. Y bueno, pues hemos visto cómo la espada ucraniana atacaba esa ruta de suministro. Ahora estamos viendo cómo Rusia está tratando de levantar el escudo para proteger sus propios suministros, y a mí me parece que está siendo interesante. Y un detalle más, y con esto termino, que tampoco quiero monopolizar yo la conversación, es que más al sur de esta carretera está el mar de Azov. Y en el mar de Azov, desde el principio de la invasión, Rusia ha tratado de establecer sus propias líneas de suministro, y yo, modestia aparte, predije, después de la carretera, la R280, por si alguien quiere localizar en Google Maps, que es muy fácilmente localizable, lo siguiente va a ser la navegación de cabotaje. Los ferrocarriles no, porque los ferrocarriles que enlazan con Crimea ya están muy trabajados desde el principio de la invasión. El empalme ferroviario de Chongar, que es el que enlaza el continente con Crimea, ya está prácticamente destruido. Bueno, lo han destruido varias veces. Y lo siguiente es la navegación de cabotaje. Navegación de cabotaje en el mar de Azov, que lo normal sería que saliera de Kerch o de Rostov del Don, pasara por Mariupol, descargara en Berdiansk, que es el puerto donde Rusia ha establecido la capitanía del mar de Azov, por así decirlo, y a partir de ahí se distribuyeran los suministros. Pero la navegación de cabotaje también está siendo atacada, y la semana pasada vimos imágenes del puerto de Mariupol siendo atacado por drones ucranianos. Vimos incluso la torre de control siendo atacada. Y entonces yo te diría, hay más sitios donde la cosa está calentita. ¿Cómo se llama esta localidad? Bueno, cerca de Dame una pista. Por ejemplo. Pero a mí me resulta mucho más interesante porque es más abrasivo a largo plazo el ataque a las líneas de comunicaciones y de suministros de las tropas del Kremlin en el sur en el frente sur, en el frente de Zaporilla. Y eso es lo que me estoy fijando más, sin perder de vista otros frentes
donde la cosa está calentita, pero es ahí donde yo estoy más prestando atención y a largo plazo puede ser más resolutivo ese frente. En general, los informes que da el ejército de drones liderado por Madiar impresiona. Por fin Ucrania está haciendo lo que yo siempre esperaba, porque los territorios temporalmente ocupados siguen siendo jurídicamente y también, no solo jurídicamente, tenemos todo el derecho moral de actuar allí, actuar contra el invasor, mandar la señal a la gente en estos territorios que no están abandonados, que Ucrania sigue luchando para devolverlos, porque os confieso que hubo un periodo, especialmente cuando fracasó la contraofensiva de 2023 y cuando hubo el cambio en la Casa Blanca americana. Y ha sido un infierno, porque esto desde el momento cero era repetir constantemente y hacernos pensar en que debemos renunciar a estos territorios ya, que nos van a obligar a reconocerlos jurídicamente, que está esto perdido para siempre y así pues en bucle. Entonces, por fin se demuestra que este bucle de ilusiones que nos intentaban imponer no tiene nada que ver con la realidad. Y aparte, para un poco poner uno de mis asteriscos, hoy ha salido la decisión, la sentencia del Tribunal Marino Internacional que dio la razón a Ucrania en que Ucrania tiene los mismos derechos que Rusia en navegar en el Mar Azov, porque desde siempre compartíamos este mar interior. Aparte de esto, que Rusia pues, no cumple con el derecho marino en la costa del Mar Negro, específicamente en Crimea y en la zona donde el río Dnipro desemboca en el Mar Negro. Aparte de esto, que Rusia violó gravemente la ley internacional marina al no dar buena especificación ingeniera antes de construir el puente de Kerch, que perjudicó gravemente el ecosistema del mar Azov y Negro. Pues es una buena noticia. El juicio ha tardado 10 años. Ucrania estaba luchando por esa sentencia 10 años. Por fin hemos tenido pues, la resolución a favor de razón, a favor de Ucrania, y en futuro, cuando Ucrania reconquista todos los territorios temporalmente ocupados, me gustaría que el Mar Azov tenga unas fronteras marinas bien definidas, porque desde siempre, desgraciadamente, en este mar específicamente no hubo trazado por coordenadas entre Rusia y Ucrania. Incluso la pesca, el movimiento mercantil y tal, siempre cada año se juntaban comisiones ruso-ucranianas y repartían las cuotas según les parecía. Pero la realidad era tal que los rusos hacían lo que les daba la gana. Por ejemplo, el pez no es fruto en un árbol, en un jardín. Tú ves el fruto, vas a por él y lo coges. No, los peces van en sus bandadas por allí y tal. Entonces, cuando un barco pesquero está persiguiendo un grupo de peces, puede pues cambiar de coordenadas y tal. Entonces los rusos a su merced pues arrestaban los barcos ucranianos, los llevaban a los puertos de Taganrog o más allá, Rostov, y pues multaban muchísimo. Incluso los pescadores y marinos ucranianos acababan en los calabozos, chantajeaban constantemente, nos quemaban la sangre constantemente y había que convivir con ellos y cada año pues luchar por las cuotas y tal. Espero que esto
esto se va a acabar porque Ucrania ha demostrado su fuerza y derecho de existir dentro del marco legal internacional. Eso es importante. Cuando finalizó la construcción del puente de Kerch en 2018, si no me falla la memoria, lo primero que hizo Rusia fue prohibir el acceso de buques ucranianos en sentido norte o en sentido sur. Es decir, de facto bloqueó todos los puertos ucranianos del mar de Azov, desde Primorsk hasta Mariupol. Y no se olvide la gente de que mucha gente de ahí vivía de la pesca y comía de la pesca, porque son ciudades portuarias donde hay lonjas y donde tú vas al mercado y compras pescado fresco, pescado en ese mismo día. En Mariupol, concretamente, que no se nos olvide también que en 2014, si no me falla la memoria, fue ocupada por los invasores del Kremlin, luego fue reconquistada por las tropas de Azov. En Mariupol, antes de 2022, había gente que ya estaba pasando necesidad alimenticia porque el trasiego del puerto de Mariupol cayó un 25% precisamente debido al bloqueo del estrecho de Kerch por parte rusa, un bloqueo de facto, es decir, no te permito pasar debajo de mi puente, y estaba pasando necesidad, además, porque ya no podía comer el pescado porque no había pesca. Entonces, Mariupol... Es que no había pesca y... Mariupol porque es la ciudad más grande que bordea el mar de Azov por parte ucraniana, pero podíamos hablar lo mismo del puerto de Primorsk, del puerto de Berdiansk, gente que ya no podía faenar porque Rusia les impedía el acceso al Mar Negro, gente que ya no tenía trabajo en el puerto porque habían bloqueado el acceso norte-sur por el estrecho de Kerch, y gente que además antes se alimentaba pues, de los productos del mar porque eran accesibles, eran baratos, ibas a la lonja y los comprabas recién pescador del día y ya no podía. Si había pescado, tenía que proceder de una fuente más lejana y por tanto más cara. No se le olvide que desde 2018 Rusia ya está haciéndole pagar a la población ucraniana del mar de Azov por todas estas circunstancias. Lo del 2022 es nada más que el corolario de lo que empezaron en 2018. Y yo desde luego tengo muy claro que si Rusia domina las dos orillas del estrecho de Kerch, no va a permitir, da igual lo que digan los tribunales, porque a Rusia, al Kremlin, lo que digan los tribunales les importa un pito. Siempre no hay más que ver la cantidad de tratados que han roto con todos los países fronterizos. La única posibilidad de que Ucrania recupere el tránsito libre del mar de Azov del mar de Azov al Mar Negro a través del estrecho de Kerch es que al menos una de las dos orillas, la de Crimea por lo menos, vuelva a ser soberana por parte de Ucrania. Porque si Rusia domina las dos orillas, seguirá prohibiendo, de facto, aunque no tenga el derecho, pero de facto seguirá prohibiendo el acceso del tráfico naval, pesquero, mercante, lo que sea, norte-sur a través del estrecho. Lo lleva haciendo desde 2018. Es que parece mentira, es que lo hemos descubierto ahora. Bueno, modestia aparte, los que llevamos mirando las cosas de la mar desde hace algunos años, lo sabíamos perfectamente y sabíamos que los patrulleros del FSB han tiroteado a los pesqueros ucranianos siempre que decían que estaban en aguas territoriales rusas. Mentira podrida. Pero claro, es una manera de justificar un casus belli. De hecho, yo he tenido discusiones en redes sociales. Pocos días después de la invasión de 2022, yo recuerdo tener discusiones con gente que decía, es que ha habido pesqueros ucranianos que han tratado de forzar el paso por el estrecho de Kerch. Pero a ver, que no son aguas territoriales de Rusia. Y aunque lo fueran, lo normal es, antes de empezar a disparar a un pesquero civil desarmado, tomar otras medidas. Además, la gente sabe poco o nada de la realidad de Ucrania y de ex Unión Soviética. En la Unión Soviética se hacían unas gestiones socioeconómicas muy raras. Y desde siempre el puerto de Mariupol y el puerto de Kerch eran lo mismo, tenían la misma, digamos, eran dos sedes del mismo puerto. Los ferries que iban en dirección sur hacia la costa de Turquía justo pasan por ahí. O sea, es decir, era un tráfico marítimo que estaba perfectamente establecido y perfectamente regulado y funcionaba muy bien hasta que Rusia decidió invadir Ucrania. Lo que yo quería decir que un barco que tenía como puerto dirección de puerto Mariupol
la tenía como clonada automáticamente en Kerch y viceversa. Eran como dos casas del mismo puerto. Cualquier barco podía, bueno, que estaba inscrito en el puerto de Mariupol podía atracarse en el puerto de Kerch y viceversa. Entonces, al quitarnos Crimea, han arruinado un sistema que funcionaba durante décadas y fluía. La flota, tanto pesquera como mercante, fluía entre esos dos puertos. Y bueno, ya puedo yo hablar de este tema infinito porque sé de él. Es verdad que nunca hubo fronteras definidas en el Mar de Azov, pero en el Mar de Negro sí. Ahí ya no tienen excusa ninguna. Y bueno, que el Eborense lo describió perfectamente, que a Rusia le importa un pepino las... Claro. Si es que... Pero gracias a esa invasión, a la desgracia del pueblo ucraniano, a ver si volvemos a la raíz de la civilización occidental europea que está construida, sus cimientos es el derecho internacional. Y es nuestra única vía, aparte de ser fuerte militarmente, como una medida de prevención. De disuasión. Claro, es que los ejércitos... ¿Para qué sirven los ejércitos en un Estado moderno? Para defender el derecho de ese Estado moderno. Pues de eso se trata. El ejército de Ucrania está defendiendo el derecho de Ucrania. El derecho a la existencia, que yo creo que ya no está en duda. Estaba en duda a principios del 2022 y yo creo que ya no está en duda. Ahora está defendiendo otros derechos que amplían ese derecho a la existencia de Ucrania. El derecho a tener unas fronteras internacionalmente reconocidas, el derecho a tener unas fronteras seguras, el derecho a proteger a su población, que no sea atacada desde una línea de separación donde al otro lado resulta que hay gente que si puede te tira un misil. Que eso además lo hemos vivido en Oriente Medio desde hace ya ni sé cuántos años. Para eso sirven los ejércitos modernos y eso es lo que está haciendo el ejército ucraniano. Defender el ejército de su propio país. Ni más ni menos. En ese sentido, el que se quiera escandalizar, que se escandalice. Pero a ese le llamo yo prorruso. Precisamente por eso. También ha habido un ataque en estos días a Patrimonio de la Humanidad que causó 9 muertos en Ucrania, ¿no, Fisa? No es solo... La basílica. Sí, la Basílica de Santísima Virgen es solo la cima de iceberg. Realmente hubo un ciclo de golpes contra los objetivos culturales de Ucrania en Dnipropetrovsk, en Kharkiv. En Kharkiv el Museo de Bellas Artes de grado de importancia incalculable. Ahí, aparte de quemar, porque no han podido salvar todos los ejemplares únicos, han matado, han asesinado en la segunda ola de ataque a 5 rescatistas. 5 rescatistas han pagado la vida por servir a su pueblo. En Kiev, aparte de atacar al monasterio de Lavra, han atacado al estudio cinematográfico Dovzhenko, que es mítico, y han hecho cenizas, una colección que no tiene precio, era una joya de patrimonio de cultura ucraniana, de miles de trajes de las películas grabadas en Ucrania en diferentes etapas de nuestra historia. Y así muchísimos objetivos culturales han sufrido últimamente ataques. Y los rusos, como siempre, los golpes bajos. Hoy han bombardeado un hipódromo en la región de Sumy. Además, era una base de deporte infanto-juvenil. Estaban ahí niños, algunos niños con entrenadores, con los caballos y tal. Por supuesto, la prioridad para evacuación se ha dado a los menores. Les salvaron a todos, pero desgraciadamente han matado a 3 caballos.
Ayer o antes de ayer, un operador de drones rusos atacó a 3 personas civiles en Gerson, en Nikopol, en Nikopol, que simplemente iban por la carretera porque uno de ellos era persona de movilidad reducida, iba en un... ayudadme. Iba en silla de ruedas. Iba en silla de ruedas y les han impactado no solo contra 3 civiles. Era la gente ruedas, ya por favor. Seguro que debajo de la silla de ruedas llevaba una ametralladora de 50. Por favor, un objetivo militar clarísimo. Es lo que quiero. Antes de entrar en el programa, estábamos hablando de nuestro futuro, del pronóstico positivo de la futura convivencia entre nuestros países, me refiero a Rusia y Ucrania, que otra vez pueda fluir esa relación. Yo soy muy pesimista al respecto porque nos demuestran que no tienen, no sé cuándo lo han perdido, si siempre han sido así o es la transformación de los últimos años, últimas décadas, pero lo demuestran cada día, que no tienen nada humano. Entonces yo no veo cómo unos lo hacen de manera activa y otros están dando su permiso en silencio. A mí la responsabilidad la comparten todos. Yo sinceramente, si al principio de la guerra, incluso en 2014-2015, con el dolor que llevaba yo, porque el mundo cerraba los ojos a lo que ocurría en mi región natal, pasaban de nosotros olímpicamente, pero yo todavía intentaba encontrar esa vía de hablar con la gente rusa, de llevarles conocer que se equivocan, que exijan a su gobierno retroceder en esa postura invasora, etc. No, ahora ya ni intento. No merece la pena. Hay una cuestión que yo llevo, no sé si pensando, no sé muy bien cómo describirlo. Vamos a ver. ¿Qué función militar cumple en esta guerra bombardear a personal civil desarmado o bombardear un objetivo claramente no militar como puede ser un edificio religioso? A mí solamente se me ocurre una razón, y es romper la moral de la población civil. Es decir, me da miedo que esa bomba que ayer cayó a este señor me caiga a mí hoy. No quiero ver cómo arde un edificio histórico en mi ciudad o en la ciudad de al lado. Por tanto, le reclamo a mi gobierno que firme la paz a cualquier precio antes que ver más muertos civiles o más edificios destruidos. Esa es la única razón que se me ocurre. Ahora bien, esa razón ya no aplica a la población ucraniana. La población ucraniana ha pasado 4 veranos también, 4 inviernos de guerra, sin energía, con privaciones. Y ojo, que Kiev no tiene el mismo clima que Benidorm, que en Kiev en invierno hace mucho frío, y no es la ciudad más fría del país tampoco, cuidado. Y los hemos visto aguantar, y los hemos visto incluso alistarse para seguir combatiendo, y los hemos visto esforzarse en mantener una vida razonablemente normal, que los niños sigan teniendo clase, que los negocios sigan estando abiertos, que la gente siga pudiendo hacer una vida, digamos, normal, su quehacer habitual. Entonces, yo creo que ya el primer invierno de guerra se vio que la población civil ucraniana ya no iba a ser amedrentada por las privaciones. El primero, desde mi punto de vista, y han pasado 3 más. Entonces, ¿qué sentido militar tiene ahora imponer esos costes a la población ucraniana? Realmente ninguno. Entonces, ¿por qué lo haces? Porque no puede hacer otra cosa el Kremlin. Porque no puede apuntar a un objetivo militar claro. Porque es incapaz de localizar el cuartel general de la Brigada 93 para soltarle un pepinazo. Porque es incapaz de localizar a una posición de artillería de la Brigada 93 y lanzarle un dron. Que una posición de artillería de una brigada militar es un objetivo militar claro. Y en una guerra, digamos que tiene sentido. Como no son capaces de hacer eso, siguen haciendo lo que sí son capaces de hacer. Lanzo 100 drones en dirección Kiev
alguno caerá. Que cae en una iglesia, me da igual. Que cae en un colegio, me importa un pito. Que tengo suerte y cae en un cuartel militar, pues mira, estupendo. Mira, objetivo legítimo, un cuartel militar. Entonces, como eso es lo único que el Kremlin es capaz de hacer ahora mismo, lo sigue haciendo. Y para su moral, para su propia moral, como carecen completamente de vergüenza, para su propia moral, ver una iglesia, una basílica ardiendo, no le supone nada. Ver a un anciano en silla de ruedas, despanzurrado, y perdón por la palabra, en un parque, no le supone absolutamente nada. Porque en el fondo, los militares rusos lo consideran perfectamente justificados. No va a haber ni un solo soldado ni oficial ruso al que le vayan a juzgar por esto en la posguerra, en Rusia. En La Haya sí, pero en Rusia no les van a juzgar. Y como no les van a juzgar, están perfectamente justificados. ¿Por qué lo haces? ¿Me va a decir mi coronel que deje de hacerlo? ¿Le va a dar un ataque de vergüenza a mi general de brigada para que deje de bombardear iglesias en Ucrania? No. ¿Me van a arrestar por bombardear una iglesia en Ucrania? Claro que no. Entonces, ¿por qué lo hago? Porque como nadie me castiga y lo puedo seguir haciendo, atacar un cuartel general de una brigada ucraniana es más complicado. Pero atacar una iglesia que no se mueve y que normalmente está desprotegida, como lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y además es que nadie me va a sancionar por ello. Yo estoy convencido de que esa es la razón por la que se sigue haciendo por parte del Kremlin. Cambiamos de bando. ¿Qué ventaja le daría a Ucrania bombardear? Yo qué sé. Una catedral en Bielgorod, que lo tienen. Bielgorod está al alcance de los drones ucranianos, ya lo hemos visto. Bombardear una basílica o una iglesia en Bielgorod. ¿Qué beneficio tiene ese para Ucrania? Ninguno. ¿Paraliza una ofensiva? Dejamos al margen la ética de que no sea un objetivo militar. ¿Paraliza una ofensiva? ¿Supone reconquistar terreno? ¿Debilita alguna unidad militar rusa en el frente? No. Entonces no lo hacen. Y van a por refinerías, a por camiones cargados de petróleo en la R280, a por buques que llevan carga de contrabando, el grano robado en Ucrania, que salen del puerto de Berdiansk, camino del estrecho de los Dardanelos. Pues eso sí renta para Ucrania. Y lo que no renta, no lo hacen porque no merece la pena. Podrían tranquilamente, lo hemos visto, Bielgorod, Kursk, las dos ciudades podrían haber atacado objetivos civiles si les diera la gana. ¿Por qué no lo hacen? Porque no tiene ningún beneficio para ellos. Otra cosa es destruir, que eso ya lo vimos, atacar la estación de ferrocarril de Bielgorod, que lo hicieron. Pero es que es un empalme ferroviario, en un país que te está atacando, objetivo legítimo. Pero el colegio que está a 3 calles más allá no me merece la pena, por tanto no lo bombardeo. Ojo. Pero no... desgraciadamente ellos intentan mancharnos claro. en el mismo barro. A eso iba yo. Se ha descontrolado un dron y ha llegado donde no debería llegar. Por ejemplo, el dron naval ucraniano que se coló en el puerto de Constanza, en Rumanía, hace 2 semanas, creo recordar. Pero vamos a ver, eso es un accidente. ¿Se cuelan sistemáticamente los drones ucranianos, navales o aéreos, en sitios donde no deberían? Pues resulta que no. Sistemáticamente no. Alguna vez hay alguno que se despista y acaba donde no debería. Y por supuesto, eso hay que decírselo al gobierno de Kiev. Oye, no es esto lo que uno espera de alguien que te está ayudando. El gobierno de Rumanía ha ayudado en lo que ha podido a Ucrania, dentro de sus capacidades, que tampoco es el país más rico de Europa. No, y mucho, ¿eh? Claro, si Rumanía fuera hostil a Ucrania, hubiera podido bloquear tranquilamente la salida de los puertos graneleros del Danubio, impidiendo que Ucrania vendiera su propia cosecha. Y no lo ha hecho. Pero claro, tampoco es amistoso el decir, oye, un dron de los tuyos se me ha metido en el puerto de Constanza y he tenido que explotarlo para que no interfiera el tráfico. Procura que no se vuelva a repetir. Pero convertir la excepción en la norma, no es que siempre los ucranianos, no siempre, al contrario, es el caso excepcional. Convertir la excepción en la norma es precisamente un ejercicio de desinformación que va en lo que está diciendo Anfisa. No es que ellos, pero vamos a ver, sí, y yo en diciembre pasado vi una mosca en la terraza de mi casa. ¿El ver una mosca significa que ya es verano? No, hombre, eso no es así. No sé si me explico. No, pero os pongo como ejemplo que ellos quieren mancharnos, como ellos piensan, su modo de pensamiento, claro. Esa mentalidad, intentan proyectarla a nosotros. Y no somos ni parecidos ni iguales. Por ejemplo, hoy nos estaban incriminando
un ataque contra un autobús lleno de niños, futbolistas pequeños, unos nenes ahí de edad de primaria y primeras clases de la ESO, que iban a jugar un partido, a un torneo, iban de Bielorrusia me parece que en la región de Belgorod. Primero, yo cuando veo los reportajes estos de los periodistas rusos, o cuando salen esas pruebas audiovisuales en las redes sociales rusas, muestran el bus totalmente vacío. Dentro del bus, en un asiento, un chorro de sangre. No hay, ni siquiera se preocuparon ahí tirar las cosas deportivas. Yo sé cómo son los niños, mi hijo también hacía deporte y iba de competiciones, y cómo son los chavales que ahí deberían estar pues sus bolsos con uniforme, con las pelotas, las espinilleras, todo tipo de equipo tal, deportivo. Aparte de el bus vacío, un chorrito de sangre, por fuera pues ametrallado. No está la gente alrededor, están solo reporteros sacando fotos de diferentes ángulos. Os aseguro que mañana ya van a salir los vídeos con las entrevistas de esos supuestos niños que aparecieron de la nada y tal. Y el ejército ucraniano, después de la tragedia en Starobilsk, que esto sí que tuvo lugar, pero esto es otra historia que es necesario ahí dedicar todo el programa entero a aquel caso. Pues después de aquello que, por ejemplo, Martín tuitero, que exigía explicaciones por parte del ejército ucraniano, pues, y nosotros solo hemos dado la única explicación que hemos dado donde queríamos. De hecho, el GUR dijo que han tenido 3 confirmaciones desde las fuentes de dentro de Starobilsk, que les confirmaron que eran objetivos bien militares. Entonces, las víctimas colaterales no, sí que hubo, pero son víctimas colaterales, y Ucrania no tiene culpa que los rusos usan a la población civil como escudo humano. Sin embargo, esta vez, cuando ya nos incriminan un nuevo crimen hipotético contra la población civil, encima contra infanto juvenil, pues el ejército de Ucrania ya sale y dice: no éramos nosotros, hoy no hemos dado ninguna orden oficial de atacar con drones a ningún objetivo en esta zona. Ya han salido, ya han dicho que no, ya han desmentido. Así que, pues, hablando de los crímenes contra los civiles y de las víctimas colaterales, sí, desgraciadamente las hay. Y a mí, especialmente como soy madre, a mí no me hace gracia la muerte de ningún niño en el mundo. De verdad os digo que me duele ver niños heridos y muertos. Para mí no existe en este cuerpo sin aliento nacionalidad o ideología o lo que sea. Pero hay que distinguir quién es el agresor y quién es la víctima. Y Ucrania, incluso si comete algún error, es un error que está provocado por la situación de ser invadido y de deber defenderse. No por nuestro placer. Ya. Justo antes de empezar, estábamos hablando en Fise y yo del tema de la esperanza. Bueno, pues una de las esperanzas que yo todavía conservo es que todos estos hechos, cuando llegue la paz, un tribunal imparcial los investigará y juzgará a quien tenga que juzgar. Pasó con el MH17. Se tardó muchos años en hacer justicia, pero se averiguó la verdad y no se ha podido hacer justicia porque algún culpable, por ejemplo, el mierda de Strelkov,
todavía no ha pagado por ese crimen. Pero se investigó la verdad, se averiguó la verdad y hubo gente que sí pagó por ese crimen. Yo estoy convencido que cuando llegue la paz habrá tribunales independientes que investigarán todos estos hechos y en algunos casos dirán, tú y tú os vais a ver delante de un juez por lo que hicisteis. Y con un juicio contradictorio habrá gente que recibirá el castigo que se merece por todos estos hechos. Yo esa esperanza no la pierdo. Es verdad, y ahí me acuerdo de unas palabras que tuvo Anfisa hace un momento, que vamos a tardar años en verlo. De la misma manera que si me retrotraigo a la guerra de Yugoslavia, tardamos casi 20 años en que hubiera gente juzgada y condenada por las matanzas de Srebrenica, por ejemplo. Pero yo, igual que lo de Srebrenica lo vimos, tarde, pero lo vimos. Lo del MH17 lo vimos tarde, demasiado tarde, pero lo vimos. Yo estoy convencido que todos estos hechos, algún día un fiscal imparcial y un juez imparcial lo verán, lo juzgarán y dictarán sentencia. Tú eres culpable de esto, tú eres inocente de esto, tú irás a la cárcel por lo que hiciste, tú quedas absuelto porque se ha demostrado que no tienes nada que ver en este asunto. Yo esa esperanza no la he perdido. Incluso en la época más oscura y más negra de esta guerra no la he perdido en ningún momento. Una cosa de las que no se habla. ¿Qué papel está jugando Bielorrusia en la actualidad en ayuda a Rusia? Desde el punto de vista militar, poco. Porque después de la contraofensiva ucraniana del otoño del 22 y las grandes pérdidas de material que tuvieron, Bielorrusia cedió buena parte de su material a Rusia, con lo cual no está en condiciones de aportar ayuda. Lo que sucede es que desde el punto de vista estratégico la cosa es distinta, porque a fin de cuentas Bielorrusia es una retaguardia rusa segura, en el sentido de que Ucrania no va a atacar a Bielorrusia, no tiene por qué, si es que en el fondo es un país enemigo, porque Lukashenko cedió su territorio nacional para que Rusia pudiera invadir Ucrania desde el norte, incluyendo la amenaza sobre Kiev desde el norte. Pero a Ucrania no le interesa invadir Bielorrusia porque no le acerca la victoria. Entonces, en ese sentido, Bielorrusia es un país que para Rusia es una retaguardia bastante tranquila y desde la cual puede hacer cosas. Y es un voto más en la ONU. A la hora de pillar en la ONU, pues el de Lukashenko es un voto más, igual que el de Cuba, el de Nicaragua y otros países tan divertidos como estos. También es un buffer para evitar las sanciones. Ahora el acercamiento de Bielorrusia con los Estados Unidos. Sí, lo que sucede es que la puerta trasera para evitar las sanciones está más bien en Asia que en Europa. Porque a fin de cuentas, si lo sé por experiencia personal propia, si Lituania dice que por la frontera común entre Lituania y Bielorrusia no pasa nada, el gobierno lituano es muy soberano para decir, por aquí no pasa nada. De hecho, es una frontera que está cerrada prácticamente desde la primavera del año 22. Entonces, Estados Unidos puede levantar sanciones. Pero si el material no pasa por ahí o no pasa por la frontera entre Polonia y Bielorrusia porque el gobierno polaco dice que por ahí no pasa, pues realmente donde está el coladero está en Asia, en los países centroasiáticos que están permitiendo que las sanciones contra Rusia se aligeren. Y otro país que a la chita callando también está ayudando mucho es Turquía. Y Turquía es un país OTAN. Sí, hablando de Bielorrusia, ¿sabéis la última anécdota sobre Lukashenko? Sí, cuenta. Cuando surgió el tema de posible ataque desde Bielorrusia, que lo dijo Syrskyi en una entrevista, lo dijo, le sacaron realmente del contexto esa frase y la exageraron, que Syrskyi piense que habrá un ataque desde Bielorrusia. No, Syrskyi dijo que no se puede bajar la guardia porque Bielorrusia no es un aliado, es aliado todo lo contrario de nuestro enemigo y tal. Y que estamos preparados para cualquier... Exacto. No, de hecho, en la frontera común no solamente hay tropas de frontera ucraniana, también hay tropas territoriales que están allí por si acaso... Porque, a ver, una invasión a gran escala por parte de Bielorrusia yo lo descarto completamente. Pero otra cosa es que algún grupo de comandos, que la KGB bielorrusa, muy raro se le tendría que cruzar mucho los cables a Lukashenko. Pero un golpe de mano no sería descartable. Y entonces tienes que tener tropas que puedan responder a ese golpe de mano, que es lo que ahora mismo está sucediendo. De hecho, una de mis fotos favoritas es una foto de un control fronterizo justo al norte de la
bueno, donde empiezan los pantanos del Pripyat, justo al norte de la central de Chernóbil, donde los aduaneros ucranianos han levantado una doble frontera con dos banderas, la bandera de Ucrania en un lado y la bandera bielorrusia, la blanca, roja, blanca, que es la bandera de la independencia de Bielorrusia, la blanca, roja, blanca, no la bandera de Lukashenko, en el otro lado. Y esa es la frontera común. Y es una de mis fotos favoritas, sentido del humor ucraniano y la legítima bandera de la independencia de Bielorrusia. Bandera que, por cierto, no voy a presumir, pero la tengo enfrente. La tengo en la pared de enfrente. Vosotros no la podéis ver. Y no, la de la independencia. Y no voy a girar tampoco el portátil para no enseñar demasiado de mi casa, que tampoco la tengo muy ordenada. Pero esa bandera la tengo yo enfrente. Zelensky tuvo como nuestro presidente es muy así apasionado y a veces dice cosas sin preparación profunda. Entonces él cogió ese pensamiento de Syrskyi y también dijo más allá, llegó a decir que sí, que estamos esperando y tal, posible ataque desde Bielorrusia. Entonces Lukashenko le respondió que a lo mejor Zelensky se había fumado o esnifado algo y se le ocurrió esa idea. Pero con su falta de modales. Sí. Así, bueno, en su manera, con ese humor homosoviético. Y pasando unas semanas, ayer o antes de ayer, retrocedió y le pidió perdón a Zelensky y dijo, bueno, yo tampoco es que escogí bien las palabras. No, yo no pienso esto y Bielorrusia nunca va a atacar a Ucrania. Esto lo saben de sobra y tal. No tiene ejército con el cual. A ver, abundando un poco más en la respuesta a la pregunta que has hecho. La jugada de Lukashenko ahora mismo es procurar que su hijo Nikolai le hereden el poder en Bielorrusia. En el desfile del 9 de mayo yo me fijé que estaba Nikolai al lado de su padre, justo a la derecha. Lukashenko tiene 3 hijos. El heredero que él ha elegido es el pequeño, Nikolai. Y está negociando el apoyo del Kremlin a esa sucesión, porque uno de los 2 hijos mayores, Víctor en concreto, fue el presidente de la KGB bielorrusa. Por tanto, si mantiene contactos, que es muy posible, podría llegar a ser un rival para la sucesión. Es decir, Alexander Grigorovich lo que está haciendo es tratar de ordenar la sucesión en la figura de su sucesor elegido, que en mi opinión y la de bielorrusos que conocen la política interna es Nikolai. Eso es lo que a él le interesa. Y desde luego, enemistarse con el Kremlin no le ayuda en absoluto porque va a ser el garante de la sucesión. Enemistarse más todavía con Ucrania tampoco le ayuda. Y desde luego, armar ruido en torno a otro asunto que no sea eso no le supone de ninguna ayuda. Una vez que la sucesión esté consolidada, ya veremos si Bielorrusia toma un camino más agresivo de cara a Ucrania o no. Yo no apostaría por ello. Yo creo que Bielorrusia con Ucrania quiere tener la fiesta en paz, entre otras cosas porque Bielorrusia ya ha visto lo que en el Kremlin todavía no, y es que Ucrania no puede ser derrotada militarmente. Me gustaría aprovechar esa oportunidad y decir a los serbos bielorruses que no os desesperéis, que llegarán mejores tiempos. No os desesperéis, hay que seguir luchando. Sí, en bielorruso es amigo. Yo en mi caso, los bielorrusos que me conocen saben que no tengo que repetírselo. Ellos ya saben perfectamente. Bueno, no digo más porque se me va a escapar alguna inconveniencia de que no quiero comprometer a nadie. Entonces, yo tengo muchísimo cariño al pueblo bielorruso, especialmente a aquella parte que resiste, que es la gente muy cariñosa, pero tienen perseverancia, especialmente a nivel cultural, que el idioma bielorruso estaba bastante más extinguido que ucraniano y la gente que ha renacido a nivel cultural ha dejado de utilizar el ruso como su idioma, ha vuelto a las raíces
también tienen un folclore riquísimo, bueno, que es una nación preciosa. Lo que Es pasa un que país muy interesante, muy interesante. Y cuando se bajo vayan los Lukashenko, más todavía. Del cucaracha Kukarachenko, sí. Sí, Kukarachenko, este bigotudo y sus hijos. Y lo han intentado esa rebelión al estilo como lo son, con esa suavidad, con ese cariño, pero mostrando su perseverancia, y el mundo no ha hecho caso a esa gente. Y han acabado en una tragedia tremenda que nos va a perjudicar a toda nuestra zona, que nos ha desequilibrado y también aportó su papel ese negativo en la invasión rusa contra Ucrania. De hecho, a mí siempre me han dicho bielorrusos que residen en España que el primer acto de la invasión de 2022 fueron las elecciones bielorrusas de 2020, que fue cuando Lukashenko aplastó completamente a la oposición que le quedaba dentro del país, que era poca, que estaba muy desorganizada, porque eran muchos años de represión contra ellos, pero la poca esperanza que había en ese momento de derrotar en las urnas a Lukashenko desapareció en 2020. Y todos ellos siempre dicen, fue condición previa para la invasión de Ucrania. Porque si Lukashenko no hubiera estado en Minsk en 2022, no se produce la invasión de Ucrania. Necesitaba a Lukashenko en Minsk Putin para poder invadir Ucrania por el frente norte, desde Chernihiv hasta Kiev. De lo contrario, no hubiera podido abrir ese frente y Ucrania hubiera podido defenderse mejor. Al final, Ucrania, cuando llegó el momento de la invasión, tuvo que tomar una decisión que muchos países tienen que tomar a veces. ¿Defiendo el norte o defiendo el sur? No puedo defenderlo todo. ¿Defiendo el norte, resisto en Kiev, Chernihiv, etcétera, o defiendo el sur? Aguanto en Berdiansk y Gerson. Y al final, pues decidieron aguantar en el norte, que además es donde está la capital, que evidentemente es un objetivo muy sensible, y en el norte vencieron. Y el sur, desgraciadamente, pues sigue ocupado hasta la fecha de hoy. No todo, porque afortunadamente Gerson fue liberada meses después, pero toda la costa del Mar de Azov hubo que perderla para poder resistir en Kiev, para poder resistir en Sumy, en Chernihiv, etc. Una decisión que tuvo que tomar el gobierno ucraniano, que yo francamente me alegro de no haber estado en su pellejo, porque supongo que habría ministros que eran de Zaporilla o de Gerson y tuvieron que tomar la decisión. Sacrificamos Gerson. ¿Sabes quién es de la región ocupada de Zaporilla? Nuestro nuevo ministro de Defensa, Fedorov. Por ejemplo, tanto él como su esposa proceden de la zona temporalmente ocupada de la región de Zaporilla. Claro, es que es muy difícil tomar esa decisión. ¿Qué es lo que defiendo cuando todo ello es mi patria? Complicado, pero bueno. Tomar una decisión que se ha demostrado acertada, porque gracias a eso Ucrania sigue en pie. Que eso es algo que Minsk no ha olvidado. Ucrania ya no es derrotable militarmente. Ni siquiera aunque el ejército bielorruso estuviera en buenas condiciones, que no es el caso. Por lo que he dicho antes. Nunca ha sido un ejército muy poderoso, porque el régimen de Lukashenko no es una dictadura militar, es una dictadura policial. De las unidades buenas y el equipo bueno están en la KGB, en los OMON. El ejército no. Y aparte, insisto, parte del material que tenía el ejército bielorruso lo cedió a Rusia para que Rusia pudiera compensar las pérdidas que tuvo después de la retirada del 22 y la ofensiva en el norte, en Kharkiv, en el otoño del 22. Entonces yo creo que militarmente Bielorrusia no está para grandes alegrías. Bueno, chicos, si queréis lo dejamos aquí. Sí, lo único que me gustaría comentar es que coincide hoy con la cumbre de G7. G7. Sí. Y hubo pues un apoyo unánime entre nuestros aliados. Todos esperaban de Trump, pues como siempre, alguna sorpresa, algún comportamiento fuera del concepto común. Sin embargo, pues ha tenido reunión con Zelensky, que duró más de una hora. Se ha reunido con los aliados. No solo ha prometido restablecer las sanciones contra el petróleo ruso, sino también
intentar convencer a las compañías de armamentísticas estadounidenses para que compartan las licencias de fabricación de armamento para potenciar nuestro sistema de defensa antiaéreo. Bueno, PAC-3, lo que necesitamos, lo decimos a gritos, dame PAC-3 para los patrios porque ya somos unos cracks para defender nuestra población civil, pero nos faltan medios, y este medio, por todo que tengamos la innovación en drones y tal, pero no podemos producir hasta que no nos dejan la licencia y no podamos pues hacerlo físicamente. Así que ojalá que estas tendencias tan esperanzadoras no sean como siempre la ilusión que muchas veces nos dan los jefes de las hegemonías mundiales y luego con la misma facilidad nos la quitan. No estamos en la situación para que jueguen con nuestra esperanza. No queremos ilusiones, queremos esperanza y yo pues cuento con el apoyo redondo de nuestros aliados. Coincido contigo. Pues bueno, muchísimas gracias a los dos. Espero veros otro día y fuerza para el pueblo de Ucrania. Adiós. Un saludo. Adiós.